Íbamos a repartir flores por el tema de la primavera, pero hay tantas flores acá que dijimos, ¿para qué? Aprendan. Si tuviera que ponerle un título al mensaje que quiero compartir con ustedes, diría que es algo más que palabras. El Evangelio del Reino. Porque lo que quería hacer en esta mañana es poder compartir y que juntos compartamos la manera de poder reunir algunas cosas, porque hemos hablado bastante y hemos dicho muchas cosas acerca de la buena noticia, esto que es el Evangelio, las buenas nuevas, las buenas noticias y nuevas. Porque continúan siendo nuevas las noticias del Evangelio. Las noticias que hablan del reino de Dios son noticias nuevas, se mantienen frescas. Han pasado más de 2000 años y hoy ese mismo Evangelio tiene el mismo poder y la misma gracia y la misma salud y la misma frescura con la que vivieron los hermanos del primer día. Claro, desde ya que allá están, no quedaron en la historia los grandes maestros y enseñadores, apóstoles, lo que habrá sido escucharlo a ellos. Y siempre digo, cómo me encantaría un día escucharlo. No sé si en el cielo habrá videos de Pablo predicando, Apolos, varón elocuente y poderoso en palabras. ¿Vos te imaginás? Vamos a mirarlo a Apolos predicando. Pablo en Atenas, cuando se paró frente a todos los filósofos y se paró a hablar. Ahora, sería algo, si uno escuchando a un simple hermano como uno, muchas veces se conmueve frente a lo que Dios habla, lo que habrá sido escuchar a los apóstoles, y ni qué hablar de escucharlo al Señor Jesús diciendo, bienaventurados los mansos, porque ellos heredarán la tierra. Y las palabras que se calaban en el alma de los que lo oían. Pero en esta mañana yo quiero hablar unas cositas en cuanto al Evangelio, porque hemos sido llamados a ser anunciadores de una buena noticia, proclamadores de una buena noticia, hombres y mujeres que declaran una buena noticia, que estamos metidos en una sociedad cargada de maldición y de malas noticias, que tiene sus oídos acostumbrados a escuchar lo malo y que por tanto escuchar a lo malo termina llamando lo bueno. Donde hoy, en una sociedad como la nuestra, hablar de matar no le afecta mucho a nadie. Donde en una sociedad como la nuestra hablar de niveles de pobreza altísimos. Y bueno, es así. Malas noticias. Y mi hermano, cada uno de nosotros, cada uno, somos portadores de buenísimas noticias. Y nuevas y buenísimas noticias. Comenzamos hablando y diciendo qué es el Evangelio. Y yo me traje y desarmé un florero, porque lo que yo quería hacer era ir juntando, porque las buenas noticias son flores. Dios nos dio, pero las tenemos medias desparramadas. Y me encantaría, porque vos mirás esta flor así, decís, wow, qué linda que es hermosa. Pero después vos las empezás a juntar y parece que la belleza se va agrandando, ¿o no? ¿No te pasa eso? Que vos ves una flor suelta y después ves un ramito, un buqué, y decís, wow, qué hermoso que es esto. Si es hermosa suelta, cuando armás el ramo,
y empezás a combinar, te empezás a dar cuenta que es mucho más hermoso. Y eso pasa con lo que son las buenas noticias. Porque el Evangelio, la buena noticia del Señor Jesús, es bello en cada uno de sus aspectos. Pero no solamente eso, sino que el Evangelio es para todos y alcanza a todos. Y es una buena noticia para todos. Y para cada uno en particular, Dios le da una buena noticia. Porque muchas veces la buena noticia que me es buena a mí, al otro no le parece tan buena, porque mi realidad es distinta a la realidad del otro. Lo que es una buena noticia para mí y lo que me impacta, quizás al otro no. ¿Por qué? Porque las realidades son distintas. Y el Evangelio lo que tiene es eso, que se puede acercar a cada uno en su realidad, en el momento que está viviendo, en su situación. Y el Evangelio se transforma en una buena noticia para cada uno. Y tiene sus aspectos de buena noticia para el abuelo de 80 y tiene su buena noticia para un nene de 6 y para un esposo y para una esposa que está criando hijos solos. Es una buena noticia. Lo primero que quiero decirte es ayudarnos a que definamos qué es el Evangelio. Y el apóstol Pablo escribió una frase contundente definiendo qué es el Evangelio. Y dijo, porque no, ¿se acuerda usted? Porque no me avergüenzo del Evangelio. ¿Por qué? Porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Eso lo decía Pablo en Romanos. El Evangelio, si vos tenés que definir el Evangelio, ¿qué dirías? Y no, el Evangelio es esto. No, Pablo dijo, lo sintetizó y dijo, el Evangelio es, ¿qué? Poder de Dios para salvación a todo el que cree. Cuando vos te toque definir el Evangelio, ¿qué son las buenas noticias? Tenés que tener esto en tu mente. Que el Evangelio es mucho más que palabras, es mucho más que una declaración de cosas que hemos estructurado y armado. No, el Evangelio es poder. Y ya hemos estado conversando acerca del poder hace unos domingos atrás. El Evangelio es poder de Dios. No te olvides de esto cuando estés con personas y cuando vos estés por darle y conversando las buenas noticias del cielo, sabé que lo que vos estás diciendo es poder de Dios. La segunda cosa que tiene es que ese poder es para salvación. Es para salvar. Y después ya lo vamos a ver más al final. ¿Qué es esto de la salvación? ¿Es para todos? Sí, es para todos. Y por todos murió. Y por todos murió, dice la palabra. El Evangelio, las buenas noticias de salvación, son para todos. Pero hay una realidad. Se hace efectiva, ¿sabes cuándo? Cuando se cree. Cuando vos creés, ahí se muestra el poder de Dios. Cuando una persona cree. Bueno, ahora vamos a hablar. Entonces, lo primero que quiero es juntar las flores y decir, mira, el Evangelio es poder de Dios para salvación de todo aquel que cree. Ahora, la segunda cosa que quiero que vayamos es cómo el Señor Jesús se acercó, cómo el Señor Jesús propuso esto de poder comunicar las buenas noticias. Y te invito, si tenés Biblia y si lo querés buscar, si no te lo leo, Marcos, capítulo 1, texto
14 dice, después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos, arrepiéntanse y crean en el evangelio. Yo quiero subrayar algunas cosas que tienen que ver con esto, que fue la manera en que el Señor Jesús trajo las buenas noticias. Ocurrieron allá hace 2000 años, el Señor lo inauguró y hoy es exactamente lo mismo. Porque este evangelio que es poder de Dios, ahora tiene que acercarse a la gente. Y entonces lo vemos a Jesús. Y Jesús, lo primero que Dios que dice es que el reino de Dios se ha acercado. Tendría que buscar más flores para ir armando el ramo. El reino de Dios se ha acercado. Mi hermano, a ver si nos podemos poner en situación. La gente, el pueblo, aún hoy mismo, todos sabemos que los países, los gobiernos, los estados siempre intentan, de alguna manera, quedarse con un pedazo del país vecino. ¿Está bien? En todo lugar, todo. O sea, siempre los reinos, los gobiernos, las políticas son invasivas. Siempre son invasivas. Bueno, el pueblo de Israel estaba en ese momento bajo el Imperio Romano. O sea, sabía muy bien que el imperio había venido y se había metido a la fuerza sin preguntarle nada a nadie. Hoy ocurre lo mismo. Hay invasión. Las grandes multinacionales invaden y te intentan generar necesidades que vos no tenés y no te piden permiso. Te invaden, se te metieron en la cocina, se metieron en el living, se metieron en la pieza. Encendiste la pantalla. Más, hoy se te metieron en el bolsillo porque te torturan. Ahora fíjese la diferencia. Cuando el Señor empieza a hablar, dice que el reino de Dios, ¿qué? Se acercó. ¿Por violencia? ¿Intempestivamente lo hizo? ¿Se metió de prepo? ¿Abrió las puertas a las patadas? No, dice que el reino se acerca. Bueno, mi hermano, esto es otra de las flores que quiero decirte. Es que nuestra propuesta es acercarnos. Dios se acercó. Y cuando dice que el reino se acercó, lo que está diciendo es que todo lo que significa el reino, todos los insumos que tiene el reino se acercaron. Jesús, personificando el reino de Dios, se acercó a la gente con todo. Él tenía todo, la disponibilidad de todo. Usted puede leer los evangelios y usted se da cuenta cómo fue que el reino se acercó. Se acercó a la gente, se acercó al humilde, al pobre, al desesperado, al desechado, pero también se acercó al rico, al poderoso, se acercó al religioso. Jesús se acercó a la gente, el reino se ha acercado. Lo mismo nos ocurre hoy. Nosotros somos llamados a estar cerca de la gente, todos. Cuando en la maratón invitaste vecinos o amigos o compañeros del gimnasio, es una manera de estar cerca.
¿Ahora alcanza eso? No. Y el Señor Jesús usó una otra palabra. Y acá dice, ¿cómo? Arrepiéntanse. Bueno, yo quiero explicarte qué es lo que está diciendo ahí. Porque cuando nosotros decimos arrepiéntanse, enseguida nos viene a la imagen de una persona que se equivocó y que tiene que humillarse y tiene que reconocer que se equivocó y tiene que, si él puede llorar, y mejor todavía. Bueno, pero quiero decirte que justamente eso no es lo que está diciendo acá. Porque arrepentirse es cambiar la mente. Es un cambio en la mente. Cuando Jesús empezó a hablar, Él le empezó a decir, el reino se acercó. Bueno, ahora cambien su manera de ver y de pensar. Ustedes vienen debajo de la tiranía. Ustedes están siendo apaleados. Ustedes tienen una mirada de la religión. Ustedes ven a los religiosos cómo se enriquecen, cómo dominan, cómo oprimen a la gente. Ustedes piensan que Dios es un Dios tirano, tal cual son los sumos sacerdotes que ustedes tienen. Cambien la manera de pensar, porque el reino de los cielos necesita un cambio en la mente. Si yo no empiezo a pensar de otra manera, no voy a entender y no voy a poder comprender y no voy a dejar, no voy a permitir. Mira, ayer me pasó una cosa. Paso se la cuento. Mientras que estábamos ahí en la maratón y empezó el pastor Norberto, estaba hablando y presentó la iglesia. Atrás mío había 2 o 3 muchachos y empezaron a conversar. 10%. Ya sabes, ¿no?, lo que podrían haber dicho, ¿no? Tu diezmo, mi sueldo. Y estaban conversando, y uno estaba más enardecido que el otro. Entonces me agarro y me doy vuelta. Digo, hola, ¿qué tal? Soy Guillermo, pastor de la iglesia. Quiero decirte una cosa. Que los hay. Pero acá los pastores trabajamos, tenemos nuestro trabajo propio. Y le damos al Señor. Trabajamos para sostener el reino. Pablo decía, ojalá pudiera yo, ¿no?, predicar gratis el reino. Bueno, pero eso está metido en la gente. ¿Y cómo usted le hace que usted se acerca a alguien? Tiene que ayudar a que se arrepienta, pero arrepentirse no es que se ponga a llorar. No, es que cambie su manera de pensar respecto a las cosas de Dios. Que cambie su manera de pensar con respecto a lo que Dios tiene para él. Que cambie su manera de pensar. Porque si no cambia su manera de pensar, va a estar bloqueado. Todos los maratonistas, así dentro de los cuales me incluyo, saben que a los 30 kilómetros está lo que se llama el muro, ¿no? Usted sabe de eso, ¿no? No. Yo tampoco. ¿Qué es el muro? El muro es eso cuando ya no hay retorno y ya el cuerpo te dice basta. Y entonces el maratonista de 42 kilómetros dice, ahí es cuando la cabeza tiene que pensar distinto. Tiene que haber un cambio en la mente, porque si no, esos últimos 12 kilómetros que te faltan, no lo haces, no llegás. El cuerpo te está batallando ya y te está diciendo, hasta acá llegaste. Si seguís pensando así, hasta ahí llegaste. Pero cuando cambiás la mente y empezás a pensar, el cuerpo otra vez se acomoda. Bueno, ¿eso qué es? Eso es arrepentirse. Me arrepiento de parar, pienso distinto y continúo.
Mi hermano, las personas necesitan cambiar su manera de pensar y les tenemos que ayudar que el reino se ha acercado, que el reino no es una imposición, que Dios nos amó de tal manera que envió a su Hijo Jesús a morir por nosotros. Él lo hizo. Él pagó por vos. Él nos ama. Pero para poder entenderlo tengo que cambiar mi manera de pensar. Y el Señor dice, arrepiéntanse. Y la tercera cosa es fe. La religión pide estilos de vida. La religión pide obras. La religión pide que vos seas, representes, te formatees de una manera, mientras que el reino lo que dice es fe. Si antes para presentarte delante de Dios tenías que actuar, tenías que comportarte de una manera, tenías que cuidarte de esto y tenías que cuidar lo otro, tenías que cuidar... El arrepentimiento incluye eso, que no alcanza con que yo sea bueno, que no alcanza con que yo haga buenas obras. A los ojos de Dios eso no me salva. Lo que me salva es la fe puesta en Jesús. El reino se ha acercado. Cambien su manera de pensar y empiecen a creer. Esa es la forma, el método o el proceso, como vos quieras llamarlo, que necesitamos ayudar a las personas con las cuales vos estás conversando. Ayudarles y mostrarles que el reino se acercó en amor, en gracia. Ayudarles a que tienen que resetearse en su manera de pensar lo que es la iglesia, lo que es la religión, lo que es Jesús. Arrepentirse. Y en vez de decir, no, pero yo soy bueno, no le hago mal a nadie y hago todo el bien que puedo, tienen que decir, es por fe. Creer. Creer que la sangre de Cristo me limpia. Creer que Jesús es el Hijo de Dios. Creer. Y eso, creer eso es un cambio en la mente. Tenemos por un lado la definición, el Evangelio es poder de Dios, y ahora tenemos cómo ese poder de Dios se acerca a la gente, cómo lo acercamos. Y lo último que quiero traerte en esta mañana es que el Evangelio da resultados. Da resultados. El Evangelio es una buena noticia para todos. El Evangelio es una buena noticia aún para el que no cree, aún para el que nunca ha de creer, porque no es de todos la fe. El Evangelio es una buena noticia para aquel que no quiere saber nada con las cosas de Dios, porque Dios no lo obliga. Dios no obliga, Dios se acerca, el Evangelio es acercarse. Dios no obliga a las personas a que vivan eternamente con Él. Dios no obliga a nadie. El que se quiere perder, Dios le dice, perdete. El otro día estaba escuchando un chiste, pero como no le presté mucha atención, porque y digo, pucha, lo tendría que haber sabido ahora bien. Pero el que estaba contando el chiste hablaba justamente sobre la religión y hablaba sobre el cielo y esto, y decía, no, porque el cielo es aburrido, y esto que el otro, y después decía, no, yo voy a ir al infierno porque el infierno es divertido, y esto, lo otro. Y yo adentro mío pensé y dije, el Evangelio es una buena noticia para esta persona. Si vos creés
que la perdición eterna es mejor. Dios no te va a obligar a estar con Él. Te va a decir, claro, le va a sonar mal la palabra que voy a decir ahora, seguro que le va a sonar mal, pero le va a decir, disfrútatela. Vos querés disfrutar del infierno, disfrútatelo. Claro, el tema es que cuando te encuentres ahí, va a ser el llorar y el crujir de dientes. Se van a dar cuenta de la realidad de lo que es estar sin Dios. Se van a dar cuenta, claro, el mal los engañó, el mal le presentó el final como un final feliz, como un final, pero cuando se encuentren en la realidad, se van a encontrar con el terror y el horror de estar sin Dios. Y eso que pensaban que era algo que iba a terminar feliz, es lo peor. Pero Dios, que ama a la gente y que no violenta las decisiones de las personas, les va a decir, elegiste eso, anda para allá. Y a nosotros que parecemos tontos frente a esta sociedad, que parecemos aburridos frente a la sociedad, que no caminamos las mismas cosas que camina esta sociedad, que no estamos en las orgías y en las fiestas que hace esta sociedad. Mire, mi hermano, vivimos el fin de semana nomás, el día de la primavera, usted vio una fiesta. Vamos a matarnos a los tiros, hagamos fiesta. ¿A usted le parece? Eso es lo que el diablo llama bueno. Eso es lo que nuestros chicos de 12 años estaban viviendo. Ya no es droga, sexo y rock and roll. Es droga, sexo, cuchillos, revólveres, muerte. Bueno, mi hermano, ojalá que Dios en su gracia pueda acercar personas para que les transmitan que hay una vida muchísimo mejor, que verdaderamente se puede vivir feliz. Pero el Evangelio, aún termino y cierro esto, para el que no quiere saber nada es una buena noticia. Dios no lo va a obligar. Dios no lo va a llevar a un lugar donde Él nunca quiso estar. Y si alguien no quiere estar con el Señor, y si alguien no quiere estar con la familia de Dios, y si alguien no quiere obedecer al Señor, Dios mañana no lo va a obligar. El texto dice, porque el Evangelio es poder de Dios para salvación. Es poder de Dios para salvación. Y la palabra salvación y la salvación es el hecho más grande. La palabra salvación ahí es la palabra que incluye todo. Todo lo demás está debajo de la salvación. Dios nos ha llamado a hablar y a proclamar un evangelio de la salvación que salva al hombre eternamente, pero que lo salva en el aquí y en el ahora, que lo salva al hombre de su pasado, que lo salva de su presente y que lo salva de su futuro. Por eso la palabra salvación es la palabra que cubre todo. En Mateo 24, el Señor Jesús dice, y se predicará este evangelio del reino hasta el fin de la tierra, y entonces vendrá el fin. Mateo 24. Este evangelio, ¿qué evangelio? El evangelio de la salvación, el evangelio que ha acercado a Dios, el evangelio que es poder de Dios, el evangelio que transforma vidas. Cuando usted esté hablándole a las personas y cuando le hablemos, usted piense que el poder de Dios, todo el poder de Dios es para que las personas sean salvas. ¿Usted lo cree? Todo el poder de Dios es que para que las personas sean salvas,
para que nosotros seamos salvos. Te tengo que seguir agregando flores, ¿no? Que me perdone la filmación. El poder de Dios es para salvación, y la salvación es la palabra que incluye. Y ahora armamos el ramo, empezamos a armar el ramo. Y el ramo es más lindo, porque empieza a completarse. El Evangelio de Dios es poder de Dios para salvación. Dios nos salva. Dios nos salva. Nos salva de la perdición eterna. Usted puede hablar de eso. Nos salva del infierno. Usted puede hablar de eso si quiere. Pero mi hermano, hay algo mucho más poderoso. Es que Dios nos salva de nuestro propio yo, de la tiranía de nuestro propio yo. Nos salva. Dios empieza, cuando la sangre de Cristo limpia nuestros pecados, Dios empieza a transformarnos. Nos salva. Cuando usted esté hablando con las personas, piense que las personas necesitan ser salvas. Es por eso que el Señor perdona los pecados y los limpia, nos limpia de todo pecado, dice la Biblia. Nos perdona y más, nos limpia. No es solamente un hecho de que, bueno, está bien, te perdoné, sino lo que el Señor hace es limpiarnos de lo que el pecado hizo en nosotros. Él nos limpia. Supóngase que llega su hijo de jugar al fútbol, todo sucio, y le dice el nene a la mamá: ay, mamá, perdóname porque estoy todo sucio. Y la mamá le dice: está bien, te perdono. Y el chico está perdonado, que le ensució el piso y eso. ¿Pero alcanza? No. La mamá, ¿qué hace? Te perdono y ahora te voy a demostrar el perdón. Y lo agarra vestido y todo y lo mete en la bañadera. ¿Está bien? ¿Y qué hace? Lo limpia. Le saca todo vestigio de su pasado. Si usted no puede decir aleluya y pegar un salto en la silla, le saca, lo limpia de su pasado. Y el Señor nos perdona y nos limpia y nos quita la culpa, porque Él quiere salvarnos de la opresión que el mal hace sobre nuestras vidas. Él nos perdona, nos limpia, Él quita las culpas porque Él quiere salvarnos, mi hermano, de nuestro pasado que nos agobia. Él quita las culpas para salvarnos de una segura caída en un pozo depresivo, agobiado por la culpa de mi pasado. Él limpia y Él quita todos los sentimientos que nuestros errores y fracasos tienen con nosotros, porque Él quiere salvarnos de una vida entristecida y pobre, una vida de esas que parecen que van caminando la vida arrastrando los pies. Él nos salva, quiere salvarnos. Pero el Evangelio, que es poder de Dios, no solamente salva, perdona y limpia, sino que también nos libera. Cuando usted esté hablando, y esto es lo lindo que quiero que por ahí vos entiendas de todo esto, es que cuando vos estés con una persona que está oprimida por algo, aún en su máximo estado de opresión, cuando está endemoniado directamente, vos tenés una palabra de salvación. Porque Dios quiere liberar a esa persona. Y el Evangelio es liberación.
Y las personas cuando creen en el Señor y cuando pueden entender que el reino de Dios se acercó, la persona esa necesita ahora recibir a Cristo en su corazón, que la sangre de Cristo limpie sus pecados y el Evangelio se transforma en algo liberador, porque Dios no quiere esclavos del pecado. Dios no quiere esclavos del diablo. Dios no quiere esclavos de los malos hábitos. La liberación es parte del mensaje del Evangelio. Cuando usted está hablando del Señor, cuando predicamos a Jesús, lo que estamos haciendo es proclamando libertad. ¿Se acuerda cuando el Señor Jesús se paró aquel día en la sinagoga? Porque me ha ungido. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido. Y el Señor empieza a hablar. Y en un momento dice, para dar libertad a los cautivos. Bueno, eso es el Evangelio, una tremenda buena noticia. Todo oprimido, todo el que está esclavizado, todo el que está hoy atado y encadenado puede ser libre. El Evangelio, que es poder de Dios, transforma las vidas y los libera. Y yo podría seguirte hablando y podría decirte que el Evangelio me santifica. Cuando el Evangelio, que es poder de Dios, una persona lo cree, lo acepta, esa persona empieza a ser santificada. Y mi hermano, la santificación tiene que ver con nuestra identificación con el Señor. Y la santificación tiene que ver con lo que Dios necesita para que su poder se manifieste en nuestras vidas. El poder de Dios se manifiesta en la vida de un santo. Por eso Dios nos santifica. Santifica tu vida para que vos seas un hijo de Dios poderoso. Te está santificando, te está moldeando al cielo para que vos seas un hijo de Dios poderoso, para que la unción de Dios que está en tu vida sea una unción poderosa, renovada, fresca. Para eso te santifica, no para que andes por la vida como un santulón y diciendo, ay, yo no hago esto, yo no hago lo otro, ay, yo no miro esto. No, mi hermano. Tiene nada que ver con eso. Vos podés tener prohibida todas esas cosas y ser un pecador. ¿Está bien? Que yo sepa, los de ISIS no miran televisión y no sé si son pecadores. ¿Está bien? No te equivoques. Que recortar las cosas de afuera no producen santidad en el corazón. Es la santidad en el corazón que se ve reflejada. Es cuando yo soy santo. Es que se ve reflejado y todo lo que hagan, sea de palabra o de hecho, de gloria a Dios. El Señor te santifica para salvarte de que pases la vida sin ser nadie. Te santifica para salvarte de ser un don nadie. Porque Él quiere que vos seas poderoso, que usted sea una señora poderosa en Dios. El Evangelio hace eso y te podría hablar de que te bautiza en el Espíritu Santo y te da el poder. Te podría hablar de cómo el Evangelio te incluye en la familia de la fe, porque te salva de ser un huérfano, te incluye en la familia, te hace miembro de la familia de Dios, porque en la familia de Dios no hay gente sola. Te salva de la soledad, mi hermano. El Evangelio te salva de la soledad. Te salva. Nadie que viva una experiencia en una comunidad cristiana, en una comunidad de fe, tiene que sentirse solo. Si se está sintiendo solo y abandonado es porque ha decidido él no formar parte de la familia.
¿Está bien? El único que se pudo parar delante de la gente y decirle, vengan a mí todos los que están trabajados y cargados, fue el Señor Jesús. Que yo sepa, nosotros ninguno nos podemos parar delante de nadie y decirle, vengan a mí. Pero hay muchos que dicen, bueno, ya que ustedes son tan amorosos, vengan, ámenme. Ese va a estar solo, pero Dios no quiere que esté solo, quiere salvarte de eso. Y podría hablarte de que el Evangelio que transforma y cambia vida hace de los hijos de Dios gente próspera. El Evangelio incluye la prosperidad porque Dios nos salva del espíritu de pobreza. Porque la pobreza no es no tener dinero, sino la pobreza está en el espíritu de la pobreza. Dios nos salva, nos prospera. Será, ¿se acuerda? Salmo. Será como un árbol que da su fruto a su tiempo, su hoja no cae. ¿Y cómo termina la frasecita? Y todo lo que hace, ¿qué? Prosperará. Dígame si eso no es una buena noticia, si eso no es evangelio. Mi hermano, todo hijo de Dios prospera en la vida. Dios te hace próspero. Dios te hace próspero. Y le dice a la que no ha podido tener hijos, Dios hace habitar en familia al estéril, ¿o no? Lo digo porque eso es parte de la prosperidad que Dios da. Somos prósperos y el Evangelio es el mensaje de salvación que nos salva de ser pobres estructuralmente. Nos salva. El apóstol Pablo dijo una frase que siempre me encantó. Dijo, como pobres, ¿usted puede completarla? A ver, ¿quién puede completar esta frase? Como pobres, dígalo fuerte, pero enriqueciendo a muchos. Dígame si eso no es evangelio. Dígame si eso no es poder de Dios. Como caídos, decía el apóstol, pero no destruidos. Estoy caído, sí, pero destruidos nunca. El Evangelio es algo que junta flores. Y cuando usted esté hablándole a las personas, usted sepa que cuenta con todo eso. Que cuando usted esté hablando con alguien que está agobiado, entristecido, dolorido, usted puede acercarse con un evangelio, una buena noticia, que dice, el cual nos consuela siempre en todas nuestras tribulaciones. Eso es evangelio. Usted está conversando con alguien que está deprimido. Usted tiene palabras para el depresivo. Cree en el Señor, porque Él desea salvarte. Él desea perdonar tus pecados, limpiarte de todo tu pasado, quitarte las culpas, para que seas libre. Te salva de la depresión. El Evangelio es lo que incluye a todo mensaje que podamos dar está incluido en el Evangelio. Nos paremos a hablar de los que nos paremos a hablar. Conversemos con la gente en la situación en la que la gente esté. El Evangelio siempre tiene algo para esa persona. Lo que nos ocurre es que muchas veces nosotros no tenemos recursos, ¿no? Y ahora, ¿nunca te pasó? ¿Y ahora qué le digo? ¿Y ahora?
¿Te pasó eso alguna vez? A mí muchas veces. Y viene la persona y empieza a contarte una cuestión y vos sabés que lo que le tenés que decir, que el Señor te ama, pero eso no, tengo que ir por otro lado. Bueno, quiero decirte que si vos te pones a leer y a buscar, vas a encontrar todas las formas de que el reino de Dios se acerca a las personas. Cuando Jesús proclamó esta verdad, no fue simplemente decir, bueno, Dios está acá, sino que se acerca a la persona. Y esa persona tiene de parte de Dios algo que es para él. Es para él. Lo que yo tengo que hacer es, Señor, ayúdame a tener más amplitud. El pastor recién tiró 3, 4, 5, 10, tengo anotadas más, pero te tiré algunas como para que te des cuenta que tenés que ir a la Biblia y a tu casa y decir, bueno, ahora yo tengo que hablarle a la gente. Y yo tengo a mi compañero que está enfermo. ¿Y qué palabra, qué evangelio le predico a un enfermo? Tendría 14, 15 años y íbamos en el pueblo, íbamos a predicar a un hospitalito. Y allá fui yo a predicar a un hospitalito. Y entro en la habitación y había un hombre como de 80 años que estaba allá. Entonces me le acerco y le pregunto, no podía casi ni hablar. Y como me di cuenta en mi lucidez tremenda que tenía, que no iba a durar mucho, le digo, si usted no cree en el Señor Jesús, se va al infierno. Y entonces le digo, ¿cree en el Señor Jesús? ¿Y qué? ¿Sabe qué? Movía la cabeza, parecía un muñequito del auto. No, mi hermano, después me di cuenta que no era así. Bueno, mi hermano, ¿qué palabras tendría para usted, para un abuelo, muy abuelo, que está ahí? No sé, por ahí serían las mismas, ¿no? Pero lo que Dios tiene es que para cada uno tiene. ¿Está alguien enfermo? Háblele de la salvación. Porque Dios sana para salvarnos del horror, de la opresión de la enfermedad. Y tiene sus distintos métodos, pero Dios nos sana y nos hace libres. El Evangelio es un mensaje que tiene que ver con eso. Para cada uno de nosotros, el Evangelio es el mensaje de Dios, la palabra de Dios, apropiada. Yo podría terminar en esta mañana en dos maneras. Una es diciendo, ¿por qué no oramos al Señor pidiéndole que nos dé sabiduría para hablarle a la gente, para poder identificar su situación y hablarle, salir del versito ese que tenemos armado, que ya todos más o menos tenemos un versito, para salir de ese versito y poder hablarle a las personas que están viviendo una situación y yo necesito llevarles la palabra de Dios. Y podríamos orar hoy aquí diciendo, Señor, dame esa luz, esa sabiduría, esa inteligencia, ayúdame a estudiar la palabra para ver cómo vos te movés. Ayúdame a verlo al Señor Jesús caminando por las calles, cuando caminaba y sanaba a uno y sanaba al otro, y reprendía demonios por aquí, y hacía esto. O también yo puedo venir en esta mañana y decirle, mi hermano, hoy el Señor quiere salvarte. El Evangelio es el poder de Dios para salvación.
porque solamente un salvado va a poder hablar de salvación. Solamente alguien que ha experimentado en sí el poder de Dios va a poder hablar de lo que es el poder de Dios. Solamente alguien que ha experimentado en su vida lo que es la autoridad de Dios va a poder hablar de lo que es la autoridad de Dios. Bueno, podemos terminar haciendo las dos cosas. Podemos en esta mañana decirle a cada uno, Dios quiere salvarte. ¿En qué situación estás hoy? No, yo vengo hace mucho tiempo a la iglesia. Yo he escuchado muchos mensajes. Pero mira, quiero decirte algo. Dios hoy, ¿sabes qué? Continúa queriéndote salvar. ¿Del orgullo quizás? Quizás te quiere salvar de eso que vos ya decís, bueno, yo ya lo sé todo. Dios te quiere salvar, mi hermano. Porque Dios no solamente salva al perdido que está ahí afuera, que no conoce nada de Dios, sino que también nos salva a nosotros aquí. Si alguno está en Cristo, ¿qué? Es una nueva criatura. ¿Cuándo? Aquí y ahora. Las cosas viejas pasan, todas son hechas nuevas.